y a cruzar los dedos. Vale. Bueno, pues entonces, y a presentar pantalla, claro, porque si no, no veis lo que estoy haciendo. Vale. Pues, en primer lugar, voy a empezar explicando unos primeros minutos la práctica que vamos a hacer el próximo día, ¿vale? Espero que la tengáis ahí ya ahora mismo por actividades prácticas presenciales, ¿verdad? ¿Sí? Vale, al menos uno de vosotros, si no queremos darle el tostón a Ana, que la pobrilla bastante trabajo le doy, pues que uno de vosotros hoy coja el decirme que sí o que no, porque no os tengo delante, tengo minimizado lo del Meet. Entonces, bueno, pues vamos a hablar de la determinación de la dureza del agua, ¿vale? Entonces, esta práctica, para que pongáis el contexto, es una volumetría de complejación, que aquí lo pone, ¿de acuerdo? Entonces, que vamos a hacer. Este parámetro es muy interesante porque, bueno, pues el agua potable, todas las aguas, pero el agua potable en concreto, tiene que cumplir unos parámetros de calidad mínimos para ser potable y entre esos parámetros están estos que os estoy mostrando, ¿vale? Entonces, la dureza total, la dureza cálcica y la dureza magnésica de un agua. En Murcia es un problema particularmente importante, tanto a nivel doméstico, social, ¿vale? Tenemos aguas duras, quizás somos la única comunidad que todos vamos con nuestra botella de agua en vez del agua del grifo. Y también para la industria, porque esta dureza cálcica origina depósitos de calcio en todas las tuberías de sistemas que se utilizan para transportar cosas. Y resulta que es que el agua, aunque no sea el componente principal de ese producto que quieras vender, pues la vamos a utilizar para limpiar o muchas veces como líquido de gobierno. Entonces, casi todas las empresas, por ejemplo, quiero decir, de Estrella de Levante, que no se mueve de donde está porque sabe positivamente que el día que se mueva el sabor de su cerveza va a cambiar, hasta una empresa que se dedique pues, a hacer zumos, utilizará agua de la corriente para limpiar sus tuberías, ¿vale? Y eso va a originar unos precipitados de calcio que son un problema importante. El carbonato de calcio, porque eso es así en Murcia, es por nuestro subsuelo, por nuestras aguas y demás, tiene su explicación, ¿vale? La peculiaridad es que vosotros sabéis que casi todos los compuestos químicos son más solubles en agua caliente que en agua fría, excepto unos pocos. Precisamente el carbonato de calcio es uno de ellos. Por eso nos recomiendan eso de limpia un lavando en frío en los anuncios de lavadoras, porque cuando utilizamos agua caliente, que es el agua que se utiliza para limpiar bien y para esterilizar, pues si primero ha llevado zumo de tomate y después va a llevar zumo de piña, ¿vale? Cuanto más caliente, más se deposita el carbonato de calcio, ¿vale? Entonces, es muy importante este análisis, probablemente a la empresa que vayáis de alimentación lo van a hacer, aunque no fabriquen agua, para saber cómo está su agua, para saber si la pueden utilizar, siquiera para limpiar todo el sistema de tuberías o hacer el mantenimiento preventivo, ¿vale? Entonces, fijaos, aquí nos dice la serie de reactivos, ta. Bueno, nosotros vamos a ir un poco al grano. ¿Dónde tenéis que prestar atención? ¿Qué es donde podéis hacer los cálculos? Bueno, pues los cálculos los podéis hacer para esta disolución. Ahora lo veremos. Hay que preparar una disolución de esta, en verdad es de la sal disódica del hecta, ¿vale? Que es el ácido etilendiamín tetracético, ¿vale? Pues bueno, para no tener que decir ese nombre tan raruno, decimos hecta y ponemos aquí Na2, ¿vale? Eso quiere decir que es una sal que dos de los podemos utilizar, lo veréis en los apuntes, varios patrones secundarios, ¿vale? Para factorar, para complejar. El más importante quizás sea este compuesto, el hecta, y su sal disódica. La ventaja de la sal disódica es que es patrón primario, ¿vale? Luego en esta práctica no hay que factorar, ¿vale? El ácido etilendiamín tetracético, el ácido del que procede esta sal, no es patrón primario, es ampliamente utilizado, muchos métodos oficiales utilizan precisamente el ácido, tiene la desventaja que habría que factorar, como hicimos anteriormente. El hecho de que no haya que factorar, alguien está intentando compartir por el grupo que la gente entre por el enlace de Murcia Educa para que no me despiste yo. ¿Vale?
Luego aquí, ¿qué es lo que tendríais que hacer? Lo pongo así como en otro color para que lo veáis. Pues aquí lo suyo, y lo que tenéis que hacer es calcular los gramos que tengo que pesar, ¿vale? Y recordar que siempre es la misma historia. Peso molecular por molaridad por volumen que voy a preparar, ¿de acuerdo? En litros. Entonces, en esta cosa que os pongo aquí, como un poco, digamos, arreglando el informe, es un recordatorio de lo que estamos viendo siempre, que será conveniente que lleguéis a clase en la próxima sesión con esto calculado. Aquí hay que buscar el peso molecular de la sal disódica del ácido etilindromil tetracético, la molaridad es esta y el volumen 250, ¿vale? Vamos a hacer 3 prácticas encadenadas, ¿vale? Vamos a hacer pero solo 2 volumetrías. Vamos a hacer la dureza total y vamos a hacer que básicamente lo que vamos a tener que hacer como el otro día, enjuagar toda la cosa de poner la bureta en solfa, o sea, limpiarla de lo que lleve antes y llenarla con lo nuestro. Después, aquí nos dice cuánto tenemos que tomar de la muestra problema. Como nos dice exactamente medidos, eso quiere decir que este 100, pues es 100,00, ¿vale? Que tengo que utilizar. Y llevar un matraz en Lermeyer. Ya sabéis que el recipiente, al que yo digo el vaso, para no tener que ir dando más explicaciones. Entonces, fijaos, vamos a tener algo en la bureta, nuestro patrón, que como os he dicho es patrón primario, es decir, que si por lo que sea no peso exactamente estos gramos, puedo recorregir esa concentración, ¿vale? En lugar de tener que factorar, aquí lo que tengo que hacer es pesar los gramos que me salga de esta fórmula y si no peso exactamente, que va a ser lo que va a ocurrir, porque esto tengo que pesar, ojo, pesar en balanza analítica, ¿vale? Porque es un patrón primario, ¿vale? Luego voy a tomar 100 mililitros de la muestra problema, exactamente medido, ¿de acuerdo? Entonces, pues con una pipeta aforada de 50, tomar 2 veces, o como os decía, a ver, idealmente deberíamos tener una pipeta de 100, no la tenemos en el laboratorio, entonces podemos utilizar, mal utilizado, un matraz aforado de 100. ¿Por qué? Porque los matraces aforados son de contener, no de verter. Entonces siempre va a quedar un poco. Pero bueno, como vamos a cometer el mismo error en los 3 ensayos, podemos utilizarlo. Pero digo que esto no es lo ortodoxo. ¿Qué viene a continuación? Lo pongo en el matraz en el Ermeyer y luego dijimos el otro día, todas las volumetrías son igual. ¿Igual en qué sentido? Igual en que yo en el vaso voy a poner siempre la muestra problema cuando, cuando sea del tipo, dijimos, análisis y una serie de cosas, ¿vale? En este caso, esa serie de cosas son el patrón, perdón, 2 mililitros de tampón pH 10, ¿vale? Porque hay que poner, ahora os explicaré por qué, hay que homogeneizar, o sea, mezclar y luego añadir una punta de espátula del indicador NET. El indicador NET le gusta mucho a los microbios, entonces si lo preparamos en disolución, hay 2 maneras de trabajar. Cuando se utiliza frecuentemente, se hace como esto que se trae, cuando los niños les mandan antibióticos, viene en polvo y tienes que enrasar hasta un punto y luego darle la dosificación y luego tirarlo porque se estropea con el tiempo. En polvo permanece mucho tiempo, entonces nosotros lo que hacemos es utilizarlo en polvo y no preparar la disolución, ¿vale? Hay que poner una punta de microespátula. Estoy hablando de como si fuesen granos de sal, 2 o 3 granicos de sal. Es suficiente. Ya sabéis que el indicador, cuanto menos pongo, mejor. Lo tenéis textualmente en los apuntes, que uno de los requisitos es que poniendo poco funcione. ¿Vale? ¿Qué va a ocurrir? La disolución va a tomar un color rojo al inicio, ¿vale? Y luego va a haber un cambio azulado. Entonces, esto al inicio. Podéis comprobar, hacer el juego de poner la punta de espátula al principio y luego, y sin añadir el tampón, y luego añadir el tampón. Si no añadís el tampón, no se forma el color rojo o no se forma como se debe formar. Se forma como un poco raro, se queda ahí como unos coágulos raros, ¿vale? Entonces, eso es importante, el orden de adición de los reactivos y que no se nos olvide ninguno. Y después, valorar desde la bureta hasta que el viraje pase a azul.
Débil pero persistente, quiere decir que no se vaya, que agitando no se vaya. Entonces, como es habitual, haremos un ensayo de tanteo para saber por dónde van los tiros y luego tres ensayos más si nos da tiempo. Y como digo siempre, si hay varias prácticas, más vale hacer solo uno y aprenderlo que continuar. ¿Alguna duda en este punto, chicos? ¿Alguna duda? Mirad, voy a poner una pizarra. No quiero una lluvia de ideas, quiero una en blanco. Mm, Aquí. Vale, ¿estáis viendo la pizarra, chicos? Vale, pues básicamente aquí lo que vamos a hacer es como vimos el otro día. Nosotros vamos a tener una bureta que va a contener el hepta, ¿vale? La sal disódica, ¿vale? Bien escrito. No escribo tanto porque le cuesta la pizarra con el MIT y con todo, le cuesta. Y aquí voy a añadir la muestra problema, ¿vale? La MP y otros, según receta, ¿vale? Entonces, al final, lo que ahí diga. Lo que va a ocurrir aquí, no hay que añadir agua ni hay que añadir nada porque hay cantidad suficiente, voy a proceder a valorar y demás. El ácido etilenamil tetracético, ¿vale? Como la pizarra le cuesta, como os digo, voy a buscarlo en Google y os lo pongo, ¿vale? Ácido, lo tenéis en los apuntes, ¿vale? Pero bueno, el ácido tetracético tiene esta imagen, ¿vale? Es esta cosa de aquí. Entonces, veis, tiene uno, 2, 3 y 4 hidrógenos ácidos, los que están en la orilla, ¿vale? Entonces, este también es un patrón que se utiliza en la complejación, pero nosotros, cuando utilizamos la sal disódica, que la veis, la tenemos aquí, lo que ocurre es que dos de esos hidrógenos, ¿vale? ¿Veis? Aquí no hay hidrógeno, aquí tampoco, se han liberado y a cambio han entrado dos sodios, ocupan su puesto, ¿vale? Es simplemente esa la historia. Entonces, este complejo, este compuesto, y aprovecho para decir algo de teoría, forma complejos de coordinación precisamente por lo grandote que es. Lo que hace es como si abrazase a los iones que sean multivalentes, ¿vale? Y por eso tenemos un método de análisis. Quiero decir, esta sal sirve para analizar, por ejemplo, para analizar sodio no serviría, porque la valencia es 1. Litio no serviría, pero por ejemplo, cobalto, que la valencia es 2, sirve. Pues calcio sirve, magnesio sirve. Entonces, ¿por qué tengo que utilizar, por qué tengo que utilizar el, el tampón? ¿Vale? El tampón, que es uno de los componentes que si no lo pongo no sale, aparte del indicador, que lo necesito para ver el viraje. El tampón lo que hace es como cuando ponemos la radio y en la misma radio, ¿vale? Seleccionamos una emisora. Pues con esa misma radio podemos oír un montón de diales, pero tenemos que, digamos, girar la rueda o darle al botoncito hoy día para que se ponga justo en la emisora que queremos escuchar. Pues aquí también pasa algo similar. Como el método es un método que sirve para cationes multivalentes, cada pH es específico para unos determinados cationes, iones con carga positiva. Entonces, el problema es el siguiente. ¿Creéis que va a haber solamente un catión que reaccione a ese pH? Si ocurriese eso, sería genial. Tendríamos un método que se llamaría específico. Pero rara vez los métodos químicos son específicos. Muchas veces son selectivos. Quiere decir que funcionan para un determinado grupico de cationes. Entonces, lo que ocurre es que el agua del grifo, que va a ser la que vamos a utilizar, que no os he dicho nada, cuando pone aquí demuestra agua problema exactamente medidos, vamos a utilizar como muestra problema agua del grifo, ¿vale? Lo suyo, como os ha explicado María o quien nos dé esa parte,
tenéis que abrir el grifo, dejar que corra por si hay cal. Estos grifos se utilizan mucho, pero habría que hacer como un muestreo correctamente hecho, ¿vale? Nosotros vamos a coger un montón de agua del grifo en un recipiente grande y vamos a utilizar ese agua del grifo como muestra problema, ¿vale? Entonces, como os decía, el agua de grifo de Murcia no contiene los otros iones que podrían ser interferentes, ¿vale? Entonces, por eso, pues, este método se convierte en específico, ¿vale? Específico y selectivo para, bueno, más que específico, selectivo para el calcio en estas condiciones, ¿vale? Entonces, digamos que nuestra muestra de agua, ¿vale? Nosotros tenemos nuestra muestra de agua y, ¿vale? Nuestra muestra de agua, que es la que vamos a poner que es la muestra problema, contiene calcio 2, magnesio 2, contiene también hierro, también contiene sodio. Sabéis que las personas que tienen problemas renales no pueden tomar el agua de Murcia precisamente por el contenidos altos en sodio. Escribo esto porque es más cómodo que escribir dos más, o sea, escribir los iones ese. Cuando digo calcio 2, todos estos son de la tipología en general X, catión, más la carga, ¿vale? Y esto en el exponente, pero con la pizarra esta no lo puedo escribir, ¿vale? Entonces, da igual que haya sodio, ¿por qué? Porque el ECTA no lo ve. Da igual que haya hierro, ¿por qué? Porque en estas condiciones el hierro no lo ve. Da igual que esté el magnesio, porque en estas condiciones el hierro no lo ve. ¿En qué condiciones? En las que nos propone la práctica, ¿vale? Estas de aquí. Aquí vamos a gastar un volumen, lo vamos a apuntar y después vamos a hacer los cálculos. Ahora os diré cómo, ¿vale? La, la determinación de la dureza cálcica. Fijaos que aquí, perdón, os he dicho una cosa mal. Cuando hacemos la dureza total, aquí estamos determinando calcio y magnesio, ambos cationes, ¿vale? Divalentes. Cuando hacemos la dureza cálcica, fijaos, vamos a volver a enrasar la bureta. ¿Con qué? Con el mismo reactivo. Vamos a volver a tomar la misma cantidad de muestra, ¿vale? La mismica cantidad. Podríamos tomar otra, sí, pero vamos a tomar la misma, después veréis por qué. Y lo vamos a poner un atrás el Lermeyer. Y ahora le vamos a añadir 2 mililitros de hidróxido sódico, ¿vale? 4 molar. Entonces, luego esta disolución habrá que prepararla. Cuando nos pongamos a preparar, aquí esta disolución también hay que prepararla. ¿Cómo? Como con esta misma cuenta. Nada más que aquí, pues diremos, a ver, ¿cuántos ensayos necesito? Vamos a prepararla para toda la clase. Si necesito 2 mililitros y voy a hacer 4 ensayos, pues cada grupo necesita 2 por 4, 8 mililitros. Números redondos, 10, ¿vale? Pues si somos 10 grupos, prepararemos 100, si somos así sucesivamente, ¿vale? Esto para prepararlo de forma colectiva lo veremos el próximo día, ¿vale? Y luego aquí, fijaos, aquí hay un cambio. Aquí vamos a utilizar ahora un indicador que ahora también va a ser en polvo, ¿vale? Los dos indicadores de esta práctica tienen la misma pepla, pero en este caso vamos a utilizar como indicador murexida, ¿vale? Y la disolución va a tomar un color inicial rosa. Evidentemente, cuando empiece a verter el ECTA, se va a producir un cambio. Como os digo siempre, te va avisando del color del cambio. En el punto donde cae el reactivo, pues en el punto donde cae el reactivo, pues veréis que efectivamente se pone un color como diferente que podréis apreciar. He ido a comprobar si estaba grabando. Vale, sí, estoy grabando. Luego dice valorar hasta el cambio, ¿vale? Dice de rosa, vamos a ponerlo así, a violeta, ¿vale? Vamos a ponerlo así. ¿De acuerdo?
Lo mismo, hacer un tanteo y repetir 3 veces más. Y ahora vamos a hacer la determinación de la dureza magnésica. En esta no vamos a hacer volumetría. Lo que vamos a hacer es, como esta solo determina calcio, solo calcio divalente, y la otra determina calcio y magnesio, si hemos llevado la precaución de escoger el mismo volumen en el primer ensayo y en el segundo, restando los valores que me salgan o los volúmenes, eso yo lo puedo hacer por diferencia, obtengo la dureza magnésica, ¿vale? Entonces saco 3 análisis haciendo 2 volumetrías, ¿vale? Aquí puedo hacerlo con los datos finales o con el volumen. Es más conveniente hacerlo con los datos finales, así tengo que hacer menos cálculos. Entonces, ¿cómo expresamos los resultados? Los resultados los vamos a expresar en ppm de carbonato cálcico. Esto es peculiar, ahora os digo, ¿vale? Y hay antiguamente, pero aún se mantiene en muchos laboratorios por romanticismo o qué sé yo, se utiliza el grado hidrotrimétrico francés, ¿vale? Que es una equivalencia, me parece que un ppm, no me lo sé ahora mismo de memoria, pero hay una equivalencia así fácil entre una cosa y otra. Entonces, ¿por qué os digo que esto es una peculiaridad? A ver, porque normalmente nosotros, cuando hacemos un análisis, ¿vale? Los resultados se expresan como sea, digamos conveniente según el caso. La mayor parte de las veces nosotros podemos trabajar en molar. ¿Qué es lo que ocurre en esta práctica? Que, por ejemplo, en la dureza total no podríamos escoger un peso molecular, porque, a ver, los cálculos, o sea, la parte de teoría que tenéis que conocer, y os la adelanto, es cuál es la estequiometría de la reacción. Es decir, recordad que los pasos son siempre paso 1, determinar el volumen hasta el punto final, ¿vale? Que nosotros hablamos de punto final en vez de punto de equivalencia porque no podemos quedarnos en el punto de equivalencia puesto que necesitamos ver el cambio. Eso sería lo primero. La segunda cosa que vamos a hacer, paso 2, es conocer la reacción. Entonces, lo que dice, esta es la reacción que todo alumno quiere, que todo alumno quiere, me estabais diciendo que no estabais viendo lo de los pasos, que todo alumno quiere que le salga en un examen. ¿Por qué? Porque la estequiometría es siempre 1 a 1. Esto a la gente le raya un poco. El calcio es valencia 2, muy bien, pero el hecta compleja con el calcio con una estequiometría 1 a 1. El hierro 3 tiene valencia 3, pues muy bien. El hecta enlaza o forma el complejo de coordinación con el hierro 3 con estequiometría 1 a 1. Eso quiere decir que un mol de EDTA, en este caso la sal disódica, reacciona con un mol de calcio, ¿vale? ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es la siguiente, que la reglamentación y que siempre que consultemos, y de hecho vamos a mirar en la página web de Muasa, si entramos en la página web de Muasa, que voy a ponerlo mientras que hablo con vosotros, pues mirar, he puesto en Muasa resultados analíticos, entonces como os decía, todos los meses en Muasa tiene que hacer el análisis, bueno, aquí te cuenta toda su chapa y demás, ¿vale? Entonces hay una serie de parámetros que hay que analizar, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis la analítica representativa del año 2024 y del año 2025, que solamente vamos a tener el mes de enero. ¿Por qué? Porque lo hacen a mes vencido, ¿vale? Mientras que si abrimos aquí, estarían todos los meses. Entonces, quiero decir, nosotros no vamos a analizar, no vamos a poder consultar hasta que no pase el mes de febrero por los resultados, pero más o menos ya os digo que se mantienen dentro de un margen.
Entonces, cuando yo veo, bueno, todos estos parámetros, muchos de estos parámetros los vais a analizar durante el curso, ¿vale? Por ejemplo, el pH, el cloruro, que lo vamos a hacer en las siguientes prácticas, el fluoruro, bicarbonatos, este es carbonatos, ¿vale? Pues este es el que nos interesa. Calcio, ¿vale? El sodio también lo vamos a utilizar, tal, tal, tal. Entonces, fijaos, nos habla de dureza, cuando queramos hablar de calcio, la dureza cálcica, tendremos que mirar este valor. ¿Veis que aparecen una serie de... Siempre el listado de los resultados, como os digo, tiene que ser autoexplicativo. Entonces, en este caso, me dice, ¿qué son P1, P2, P3, P5? Pues son las diferentes zonas, porque el agua, efectivamente, de la zona de la playa no es de la misma calidad que la zona del noroeste, ¿vale? Y así con cada una de nuestras zonas, ¿vale? Entonces, nosotros, Murcia, estamos en la zona verde, en la zona 1. Murcia, casco urbano, tal, tal, tal. Entonces, aquí te va diciendo otras cosas y los análisis que se hacen, cómo se hacen y de acuerdo a qué norma, que es la 17.025, como veréis el año que viene, si os doy yo calidad. ¿Vale? Entonces, los que nos interesan este de aquí. ¿Veis? Me dice 30 ppm. ¿Por qué sé que son ppm? Porque me dice que son miligramos litro. De la dureza cálcica, que son miligramos litro de carbonato, la dureza, perdón, total, pero me dice expresada en carbonato. Sí, ya sé que la dureza también incluye al magnesio, pero como necesito un peso molecular para hacer los cálculos, vamos a utilizar ni tuyo ni mío, el del carbonato de calcio, ¿vale? Y entonces lo que tenemos que mirar es este valorcico, que ya os lo podéis ir apuntando o simplemente después consultar vosotros en lo de Muasa para ver que lo que nos sale tiene su lógica. Luego estamos hablando que tenemos 280 ppm de, me lo apunto, de carbonato de calcio, 30 de solo magnesio y un poco más arriba teníamos solo el calcio, ¿vale? Sí, 62, ¿vale? En general, en el agua de Murcia, la aportación del calcio es mayor que la aportación del magnesio, ¿vale? Entonces, ¿cómo tendría que hacer los casos? Los cálculos, pues tenemos las diferentes opciones. En el caso 1, cuando quiera hacer, a ver, cuando quiera hacer la dureza total, cuando quiera hacer la dureza total, ¿vale? Para la dureza total, ¿vale? Esa la voy a dejar, pues tengo que tener en cuenta, la voy a dejar para el final, porque es como un poco más difícil. Voy a hacer cómo sería la dureza de todos, ya sabéis que luego lo podéis mover cuando tengáis la pizarra y demás. La dureza cálcica, ¿vale? ¿Qué es lo que habré obtenido yo? Yo lo que habré obtenido será un volumen en mililitros de DTA disódico, ¿vale? Me lo voy a inventar. Por ejemplo, vamos a poner que gasto 20... Bueno, voy a hacerlo con números fáciles para que la multiplicación sea fácil. Voy a ser muy guay y me han salido 10,00 mililitros gastados hasta el punto de equivalencia, ¿vale? Recordad que he puesto, que necesito otro dato, el volumen de MP. He puesto 100 mililitros, ¿vale? Demuestra problema en el vaso. Y no tengo más datos para hacer los cálculos. Bueno, también tengo otro dato. Tengo que la concentración de este señor, de Electa, es 0,05, porque la he preparado yo, molar. ¿Vale? Entonces, esa es la información que yo tengo experimental. ¿Vale? Luego, ¿cómo tendré que hacer los cálculos? Pues si me dice la receta o me dice la teoría que todas las complejometrías que utilicen ECTA como patrón, todas, son de estequiometría 1 a 1, pues en este caso lo que tengo que decir es que un mol, haciendo el caso este de aquí, pues lo que tengo es que un mol de el patrón reacciona
con un mol de calcio divalente. Vale, perfecto. Recordad que cuando eso pasaba, que cuando la línea de teoría era 1 a 1, la línea de práctica también es 1 a 1. Pues entonces me vengo y digo, vale, pues si eso es así, no tengo que molestarme más. Tengo que decir que los moles del patrón, que todo el rato estoy hablando, para no escribir EDTA, tal, sal disódica, todo el rato. ¿Vale? Que los moles del patrón son igual a los moles de calcio 2. ¿Qué dato necesitaré también aquí? Necesitaré el peso molecular, en este caso peso atómico, porque molecular es cuando hay más cosas, pero el calcio es solo uno, ¿vale? Lo busco y lo apunto. Es más o menos, es 40,0 gramos mol. No es eso, ¿eh? Es 39 con no sé cuántas, pero bueno, eso lo buscáis vosotros luego tranquilamente, pero para ir avanzando, ¿vale? Entonces esta es la situación. Vale, pues perfecto. Ahora, ¿de quién sé cosas y de quién no sé? Los dos son líquidos, sí, recordar, no estamos en el caso de factoración ni nada por el estilo, ni que la muestra sea sólida, ¿vale? Recordad que en nuestro esquema de lío que llevamos siempre, esto va a la bureta y esto otro va al vaso. Entonces voy a sustituir. Si sustituyo, pues lo que tengo claro, ¿veis bien? Pues lo hago más grande, ¿eh? ¿Vale? Si sustituyo, pues lo que tengo será la siguiente información. Del patrón, molaridad del patrón por volumen del patrón. Igual a molaridad del calcio por volumen de la muestra que contiene calcio. ¿He hecho alguna dilución? Eso también lo tengo que tener en cuenta aquí arriba. Aquí arriba yo leo la receta y si leo la receta veo que no tenía, que no había dilución, pues me lo pongo para no equivocarme, no dilución. No he cogido la muestra del grifo y la he llevado a un matraz y luego le he añadido agua ni historia, no hay dilución. Luego los cálculos que me salgan son cálculos directos. Entonces, pues me vengo aquí y sustituyo lo que sé y lo que no sé. Vale, empiezo. Sé la molaridad del patrón, sí, 0,05. Sé el volumen que he gastado del patrón, pues se me ha dicho que había gastado 10,00, inventado, ¿vale? ¿Cuál es mi objetivo? La molaridad del calcio. Eso sí que no lo sé. Es lo que quiero saber. Mi muestra problema lleva un montón de cosas. Ya habéis visto todas las que lleva el agua en el análisis que muestra de Muasa, ¿vale? Ninguno de esos cationes interfiere con el nuestro por las condiciones de reacción, ¿vale? Y el otro dato que tengo es cuánto he puesto de muestra en el vaso. Yo en el vaso he puesto 100,00 mililitros. Luego la única incógnita es esta de aquí. Entonces, pues lo que voy a hacer va a ser despejar la molaridad del calcio, ¿vale? Y ya tendría mi resultado. Sería 0,05 por 10, eso sería 0,5, pues tendría 0,5, ¿vale? Entre 100, ¿no? O sea, 0,5 exponente menos 2, ¿vale? ¿De acuerdo? Molar. Molar en calcio, ¿vale? Esto para mi jefe de laboratorio. Pero para mis pobres, para mis clientes que quieren comparar con este valor de aquí, que viene en ppm, yo necesito convertir ese dato que me da a mí, pasarlo a ppm. Entonces lo que voy a hacer, pues va a ser como siempre. Si os dais cuenta, aquí también os pongo otra chuleta, siempre la misma cosa. Nosotros, siempre, es que cuando veáis que es como cíclico, ¿alguna duda? La cosa siempre es cíclica, usa de estequiometría
¿vale? ¿No se ve? Ah, perdón. Sí, porque he cambiado para que vieseis lo de Moasa, ¿vale? Es decir, siempre va a ser lo mismo. Usa la estequiometría, sustituye con los datos como sean, en este caso como es 1 a 1, y haya la molaridad. Decirle a quien sea que se conecte con la cuenta de Murcia Educa, por fin. Haya la molaridad y convierte a las unidades requeridas. ¿Cuáles son las unidades requeridas? Pues va a depender del cliente, va a depender de muchas cosas. En este caso, las unidades requeridas son ppm. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Pasar esta molaridad a ppm. Para pasar esta molaridad a ppm, lo que tengo que hacer es bien sencillo. Tengo que recordar que tenía el peso molecular. Entonces, siempre para pasar de molar a ppm, lo que tengo que hacer es multiplicar por el peso atómico, en este caso, o el peso molecular del compuesto, y obtengo gramos litro. Como lo que quiero son miligramos litros, pues tengo que primero multiplicar por el peso molecular y luego multiplicar por 1000, obteniendo ppm de calcio. ¿Vale? Ese valor sí que lo podré comparar con el que os he mostrado en la tabla de Moasa. ¿Vale? Entonces, esto os he dicho que teníamos esta situación. Nosotros vamos a hacer dos volumetrías. En la primera, el otros es un tampón y usar negro de Rio-Cromoté. Y en la segunda, los otros son el poner pH básico, añadiendo esa sosa que hemos dicho 4 molar, y el indicador Muresida. Entonces, eso me consigue modular que, aunque aquí hayan presentes montones de analitos, yo solo me centre en los que me interesan. Entonces, hemos hecho ya la molaridad cálcica, ¿vale? Ya tenemos una. La he expresado en ppm de calcio, ¿vale? Pero si quiero hacer menos cuentas, me convendrá pasar estos ppm de calcio, ¿vale? Ponerlo, bueno, lo dejamos así, porque no os quiero liar, lo dejamos así, ¿vale? Entonces, nos habíamos quedado pendientes qué pasaba con la dureza total, ¿vale? Nosotros hemos echado aquí la cálcica, pero no sé dónde por ahí en algún momento he dejado como a medias. Sí, la dureza total, aquí está, ¿vale? En la dureza total, la situación es la siguiente. En la dureza total voy a determinar calcio y magnesio, pero expreso como carbonato de calcio, porque lo dice el método, ¿eh? Esto es una cosa peculiar, chocante y rara. No ni como calcio ni como magnesio, sino como carbonato de calcio. Entonces volvemos a lo mismo. Voy a hacer la estequiometría. La estequiometría es 1 a 1, ¿vale? ¿Qué volumen voy a utilizar aquí? Voy a utilizar el que he gastado en la volumetría primera, que lógicamente va a ser mayor, ¿vale? Me lo voy a inventar. El volumen gastado va a ser mayor, ¿por qué? Porque si gasto 10 solo para el calcio y aquí hay calcio y magnesio, lo lógico es que gaste más volumen, porque lo que va a hacer el método es, como se confunde, como no es capaz de distinguir entre el calcio y magnesio, si los dos están presentes, y ya os digo que en las aguas de Murcia lo están, pues cuando termine con uno, va a empezar con el otro, ¿vale? Pero yo no voy a poder distinguir cuándo es de uno y cuándo es de otro en esta volumetría, por eso se llama volumetría total. Pero lo que sí está claro es que el volumen aquí va a ser mayor de 10, en el ejemplo que estoy poniendo. Me lo voy a inventar, que sea, por ejemplo, 25 mililitros.
Y los cálculos van a ser idénticos a estos que hemos hecho aquí, nada más que tendré que cambiar. Donde aquí pone 10, pondré el volumen gastado. Y donde aquí pone molaridad de calcio, tendré que poner molaridad de carbonato de calcio, ¿vale? Porque por convenio, digamos, en el mundo de la ciencia, cuando determino la total, aquí pongo carbonato de calcio. Luego, en los datos estos que os he puesto así como de colores, aquí en las pegatinas estas, otra de las cosas que tendré que hacer aquí será buscar, porque lo voy a necesitar en un momento de los cuales el peso molecular del carbonato de calcio, ¿vale? Lo que sea. Parece que son 100 gramos, es que no me lo quiero inventar. Luego lo buscáis, ¿vale? O si alguien lo busca, lo hacemos ahora en un momentico. Entonces, vamos a usar, repito, esto mismo, incluso este valor es el mismo porque hemos cogido siempre la misma cantidad de muestra problema, solamente que aquí, cuando vaya a pasar de molar a ppm, bueno, el primer cambio será que cuando aquí obtengo la molaridad, hasta ahí yo no he hecho nada porque esto es un valor que despejo, pero cuando quiera pasar de molar a ppm, tendré que multiplicar por el peso atómico del carbonato de calcio, ¿vale? Entonces, un poco, a ver, lo pongo aquí, pues a ver si me deja hacerlo. Jolina, súbete. Vale, pues entonces aquí lo que tendré que hacer será igual para la dureza total, tengo que usar el peso molecular del carbonato cálcico y el volumen de esa volumetría, la primera, la primera en vuestros apuntes, ¿vale? A continuación, la tercera cosa que tendré que hacer será, cojo, aquí tengo un volumen que hemos dicho que es 25 y aquí tengo un volumen que es 10. Luego, para la dureza, digamos, de esta que estamos hablando, a ver, espérate que quite este, ¿vale? Para la dureza, digamos, magnésica, lo que voy a hacer es esto, volumen que he gastado, la cuenta que tengo que hacer, el volumen de la magnésica va a ser igual al volumen de la total menos al volumen de la de calcio. ¿Y cómo van a ser los cálculos? Cálculos idénticos, con estequiometría 1 a 1. Luego, la única cosa que va a cambiar es, usaré el peso atómico del magnesio. Pero las cuentas van a ser justamente las mismas que hemos hecho aquí. Voy a poner, ¿cuál es la molaridad del reactivo? Esta. ¿Cuánto he gastado de reactivo? ¿Vale? Pues aquí voy a poner lo que me sale. Voy a poner en vez de algo determinado experimentalmente, voy a hacer una recta. Esto es una volumetría, las tenéis en la teoría, ahora hablaremos de eso, en donde el mensurando no lo determino directamente, lo hago de forma indirecta. ¿Lo veis? Calculo magnesio sin haber, pues, sin, digamos, no lo hago de manera directa, sino que lo hago con una operación algebraica. Sé que están los dos presentes, pues lo que hago es, lo cambio. Y luego los cálculos irán iguales. Esto voy a poner lo mismo, aquí voy a poner el volumen gastado para el magnesio y aquí la molaridad que obtengo es la del magnesio. Por lo tanto, si quiero pasar a ppm, tengo que multiplicar por el peso molecular del compuesto obtenido, que en este caso sería magnesio. ¿Vale? Con eso quedaría completa la práctica
la práctica 13, ¿vale? Que tenemos planteadas 3 prácticas para el próximo día, ¿vale? Entonces sería la práctica 13, con lo cual aquí en esto de los 3, repetir el tanteo y 3 ensayos más, ojo, yo no lo haría, yo no lo haría de primeras, ¿vale? Me esperaría a un poco ver que me está dando tiempo a hacer todas las prácticas, ¿de acuerdo? Ventaja que con la misma bureta hago 2 prácticas distintas, ¿vale? No la tengo que volver a rellenar. ¿Tenéis alguna duda en este punto, chicos? ¿Vale? Entonces, aprovecho y aprovecho y os muestro el resumen que le he comentado a Ana, que por favor mirase si teníais, que he hecho, a ver si se carga, que he hecho de la unidad de trabajo, me parece que es 6, ¿vale? Entonces, eh, os cuento. A ver, lo he ido haciendo con los apuntes delante, ¿vale? ¿Qué es lo que yo haría? Lo que yo haría, si queréis, por ejemplo, preguntar alguna duda, cuando yo ahora lo comparta con vosotros, ¿vale? Vosotros cuando esto os llegue podéis hacer una copia y poderme reenviarme las preguntas directamente aquí, ¿vale? Por ejemplo, ponéis una nota o podéis, por ejemplo, utilizar esto de los comentarios, ¿vale? O alguna cosa que os interese sobre algo en concreto. Entonces, para hacer un poco un descanso de todo el lío de las prácticas y que os dé tiempo a sedimentar, os cuento el resumen que he hecho de la unidad de trabajo 6, ¿vale? Entonces, lo que he hecho ha sido, bueno, pues primero hablar de los tipos de volumetría, que, que ya os dije, bueno, lo hacemos una clasificación, solo sirve para que sepas qué tipo de reacción, ¿vale? Pero en realidad esto es un poco absurdo estudiárselo, ¿vale? Pero bueno, hay gente que le gusta mucho las clasificaciones, pues esta es una clasificación de si soy ácido base me llamo así, si soy de precipitación así, si soy de complejación así y tal, no tiene más misterio, ¿vale? Ahora, ¿qué es más interesante? Y os lo comento ahora, pues un poco lo que estamos hablando. Sí es interesante que sepáis que cuando hacemos volumetría hay una clasificación que es según el procedimiento utilizado. Sí, porque nosotros podemos clasificar a la gente de la clase, por ejemplo, por género, por altura, por color del pelo. Sí, podemos hacer muchas clasificaciones dependiendo de qué objetivo en concreto nos planteemos, ¿vale? Entonces, veis, la valoración directa es la que ya habéis usado en las prácticas, ¿de acuerdo? Es el más utilizado. Si puedo, uso esta, porque es más rápida, porque es fácil y demás. ¿Vale? Si esta de aquí dice lo que quiere decir es que no pones en el vaso la sustancia que deseas, de la que deseas hallar la concentración, ¿vale? Entonces, por ejemplo, lo que nosotros estamos haciendo es una volumetría indirecta, porque aunque sí ponemos en el vaso, en este caso, bueno, hay más, esto no me gusta cómo ha quedado, ¿vale? Aquí lo que se hace es, yo necesito, por ejemplo, analizar un reactivo que es muy inestable o que es un gas. Entonces lo que hago una reacción en el vaso para generarlo en el vaso. Pero yo no pongo el reactivo, sino que añado un reactivo y añado otro, de manera que la combinación de esos dos me genera un tercero. ¿Vale? Pues esas son las volumetrías indirectas. Que como dice aquí, se forma a partir del analito un producto más estable. ¿Cómo se forma a partir del analito? Haciéndole reaccionar al vaso que contiene el analito, le tengo que añadir otra cosa para que reaccione. Y lo que valoro es esa otra cosa que aparece, pero que lógicamente está relacionado por estequiometría con el propio analito. ¿Vale? Y luego están las de retroceso. Os cuento esta porque una de las que vamos a hacer en la práctica del próximo día, la de Volar, es una volumetría del retroceso. ¿Vale? Se usan cuando la velocidad de reacción entre el analito y la disolución es lenta o cuando la cantidad de analito es muy pequeña, que es el caso que nos ocupa. Entonces lo que hacemos es, como os he dicho muchas veces, cuando queremos pesar un objeto muy pequeño en una balanza, pues un niño, por ejemplo, me peso yo, me peso después con el niño y la diferencia
me da lo que pesa el niño, ¿vale? Pues un poco eso es lo que vamos a hacer con el método de Volar. Digamos que me añado un exceso conocido de una disolución que es patrón, que con su concentración también es súper conocida. Y lo que ocurre es que esa cantidad que añado es de más, que me voy a pasar del punto de equivalencia. No pasa nada, porque lo que yo voy a hacer es lo que sobra, lo voy a valorar con otra volumetría, ¿vale? Entonces, estas son, digamos, las tres estrategias de trabajo que vamos a utilizar, ¿vale? Entonces, aquí os digo, o sea, que añades de más, o sea, te pasas de la raya en un primer momento y la cosica hecha, ¿vale? No hace falta, se puede hacer con una bureta o hacerlo directamente con una pipeta, porque se suele añadir un volumen exacto, ¿vale? Y después lo que sí hace es, ahora valoro lo que me pasa de la raya. Otra diapositiva que he preparado se llama términos frecuentes, que os conviene tener presente, ¿vale? Que ya estuvimos ya discutiendo y hablando el otro día, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué es un patrón primario y qué es un patrón secundario? Bueno, pues un patrón primario tiene que cumplir una serie de requisitos, ahí los tenéis, ¿vale? Y un patrón secundario, pues ahí también los tenéis. La cuestión es, ¿cuáles son los que usamos? Solemos usar usualmente los patrones secundarios, pero previamente factorados, ¿vale? Entonces aquí os he puesto en negro los que ya os comenté el otro día. Como nos van a ir saliendo muchos, unos que sí, unos que no, pues conviene hacer una tabla e ir ampliando las filas según vayan apareciendo. Por ejemplo, en una primera tabla podríamos tener algo parecido a esto, ¿vale? Hemos utilizado como patrón primario, por eso lo pongo a la izquierda, HKF. Hemos utilizado como patrón secundario SOSA. El reactivo auxiliar es fenolftaleína y la estequiometría es 1 a 1, es decir, el top 10 de cosas que necesitamos. Luego otro concepto también que sale es que es el punto final, que esto es un concepto experimental, cuando paro, y cuál es el punto de equivalencia. El punto de equivalencia es el concepto teórico. Nosotros, con las volumetrías que hacemos en primero, es decir, donde el punto, donde acabamos, lo vemos con la vista, necesitamos sobrepasar el punto de equivalencia. Por eso os decía, es muy importante que una vez que veáis el color no sigáis añadiendo. Es más, lo que es muy importante es que estéis muy atentos a ver si podéis parar justo en el punto en que cambia el color. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir un menor error de valoración, que es la diferencia que siempre, sí o sí, existe entre la determinación, ¿vale? Verdadera y experimental y lo que ocurriría en teoría, ¿vale? Luego, aquí, en la parte esta de la volumetría, os he puesto aquí pues los pasos a seguir que os decía antes, ¿vale? De qué tipo sea la volumetría me la rempampinfla un poco. La única cosa que sirve es para poder buscar la reacción, pero hoy día, quiero decir, antiguamente cuando se buscaba el libro, pues necesitábamos una clasificación, una burocracia, que en el tema tal estaban estos, en el tema tal cual los otros, era más fácil buscarlo con un orden, pero hoy le preguntamos a Google, reacción de acético con sosa, pues no la va a escupir, a él le da igual que sea ácido base o la que sea me la va a dar, ¿vale? Entonces lo importante es que una vez que yo tenga la reacción, tenga claro que la reacción la tengo que tener ajustada. En este caso es 1 a 1. Y también, como digo siempre, en esta estequiometría, tanto, digamos, el que está en la bureta como el que está en el vaso, los dos son reactivos. ¿Vale? Entonces, un mol de acético reacciona con un mol de sosa, pues igualo, veo de quién tengo datos, sustituyo y expreso los resultados. Es como un ciclo infinito en el que siempre hacemos lo mismo, ¿vale? Hay una serie de puntos comunes independientemente de quién sea el valorante y quién el valorado, ¿vale? Que son estos que os estoy diciendo. Me daría igual qué tipo de reacción sea. La primera cosa que tengo que hacer es saberla. Y luego con respecto a las curvas de valoración. Os voy a eliminar del temario y de uno de las preguntas que os puedo hacer en el examen, lo de mezcla
de valoración, ¿vale? Eso lo elimino. Lo otro no lo elimino porque son los problemas típicos que de hecho ya hemos resuelto algunos, ¿vale? Os voy contando. Vamos a ver, dentro de las curvas de valoración tenemos fuerte con fuerte, recordáis que ya os puse una diapositiva con los electrolitos, fuerte con débil o viceversa, ¿vale? Cuando digo fuerte con fuerte, me estoy refiriendo fundamentalmente, por ejemplo, a ácido fuerte con base fuerte. Entonces, fijaos, la gráfica que representa, os digo aquí, la curva roja es fuerte con fuerte. Bueno, que empieza roja y luego termina en color morado. Y la curva azul es débil con fuerte. Si os dais cuenta, la segunda parte no es sustantiva. La que ocurre después del punto de equivalencia nos da un poco igual. Lo que nos importa es lo que ocurre en el punto de equivalencia y condiciona la elección del disolvente. ¿Vale? Las curvas de fuerte con fuerte tienen esta forma sigmoidal que se llama forma de S con un punto de inflexión como muy radical. ¿Veis? Es decir, el cambio se produce, si miráis aquí abajo, son los equivalentes químicos de base añadida, ¿vale? ¿Por qué estoy añadiendo base? Porque el ejemplo que me han puesto es que el fuerte es un ácido. Por eso el pH al principio es bajo, porque aquí tenemos una escala que nos pone el 7 como punto neutral. Y por debajo ácido y por arriba básico. Entonces, lógicamente, si yo midiese el pH de un vaso en el que he puesto clorhídrico, el pH tendría que ser ácido. Y como es fuerte frente al acético, más ácido que el propio acético, por eso el valor es más bajo, ¿vale? Todos nosotros tomamos ácido acético en el vinagre en la mesa y no nos pasa nada, y no todos nosotros podríamos tomar ese ácido clorhídrico de la misma concentración. Es más, los que hayáis tenido acidez estomacal, que la tenéis por el clorhídrico que ayuda a hacer la digestión en el estómago, notaréis que ni muchísimo menos es el mismo tipo de acidez, es una acidez menos tolerable. ¿Por qué? Porque es mucho más ácido, ¿vale? Bueno, pues entonces, volviendo a lo que íbamos. Las curvas tienen una serie de puntos en común que se corresponden con problemas de pH. Por ejemplo, ¿qué va a ocurrir en una curva de un ácido fuerte, como es el caso, que estoy utilizando como valorante una base fuerte? Pues al principio, el pH que voy a tener es el del compuesto que está en el vaso. Entonces, como es fuerte, no es un equilibrio, eso sería una ionización completa. Eso lo entendéis, ¿no? ¿Sí o no? Esto, ¿alguien me contesta? ¿Hay alguien ahí? Chicos, venga, vale. Pues dame feedback porque si no, me quedo aquí como loca. Vale, entonces, esto ya lo hemos visto, ¿vale? Al principio, si yo no pongo nada en el vaso, esto es un problema de los que ya los expliqué en su momento, lo expliqué cuando el tema de equilibrio, porque son problemas como de equilibrio, que en realidad no son equilibrio porque la reacción es completa. Por ejemplo, si es un ácido, debes hallar el pH de este ácido. Y si es una base, el pOH. Lo voy a hacer en una pizarra para que lo podáis ver más, espero que más fácil. Pues, vale. Mira, si, si yo tengo un ácido fuerte, esto ya lo vimos. O sea, estoy hablando de qué pasa, ¿vale? Si estamos en esta situación. Si yo en una curva, bueno, voy a poner primero un poco en antecedentes. Van a haber una serie de puntos críticos, que son, ¿qué pasa al principio? ¿Qué pasa antes del punto de equivalencia? ¿Qué pasa en el punto de equivalencia? ¿Y qué pasa después del punto de equivalencia? ¿Vale? Y luego aquí os aclaro.
Si valoro un ácido con una base, al principio el pH será bajo e irá subiendo, como en la foto, hasta estabilizarse en un valor básico. Pero si ocurre lo contrario, va a ocurrir esta misma gráfica, pero como del revés va a empezar por aquí, va a ir bajando y luego se va a estabilizar. Cuando sea fuerte va a ser una bajada brusca y cuando sea débil va a ser una bajada un poco más atenuada. Entonces, lo que os decía, vamos a suponer que yo tengo un ejemplo en donde tengo que hacer la curva de valoración de un ácido clorhídrico, voy a poner datos fáciles, que sea 0,1 molar, ¿vale? Me dices, tienes 50 mililitros de ácido clorhídrico en el vaso. Esto en el vaso. Pues muy bien. Esto es el punto de inicio. Aquí no he añadido nada. ¿De acuerdo? Luego, ¿cuál va a ser el pH de esta disolución? Todo el pH de esta disolución, el responsable va a ser el propio ácido clorhídrico. Como el ácido clorhídrico es un electrolito fuerte, ¿y eso cómo lo sé? Pues Eva nos dio la pista. Si fuese débil, voy a escribir aquí este fuerte y aquí a la derecha voy a poner que sea débil. Otro que es el típico, acético. Puede ser cualquiera. ¿Vale? Normalmente, os doy una pista, todos los ácidos orgánicos, los que son del tipo COH, son débiles. Hay también algunos inorgánicos que lo son, pero desde luego todos los ácidos orgánicos son débiles. Entonces este os daría eso, pero también os daría esto. Os diría que su constante de acidez, esta es de acidez, pues ya os dije que los químicos somos peluquería pelos, ¿vale? Que la constante de acidez es esa. Entonces aquí os diría que es 0,1 molar, os daría la constante de acidez y os diría que tienes en el vaso que el volumen, pues también 50 mililitros, ¿vale? Y serían dos situaciones semejantes. Entonces, la primera cosa que tengo yo que tener en cuenta es, ¿me dice la constante? No, ¿se le puede haber olvidado a la profesora? Sí, pues le pregunto. Oye, Eva, la constante del clorhídrico, pero en general ya estoy viendo que tampoco nos van a salir miles de ácidos. Los problemas es que nos va a salir clorhídrico, sulfúrico, los inorgánicos son fuertes y los COH son débiles. ¿Vale? Me lo apunto eso en mi nota mental. Entonces, cuando estoy en esta situación, pues si quiero saber qué pH va a tener al principio, una de las cosas importantes es tener a mano la fórmula del pH. Y la fórmula del pH es esta, el logaritmo de la concentración de protones. ¿Vale? Y la siguiente cosa que voy a hacer va a ser escribir la reacción. Voy a escribir esto acuoso, porque sabemos que lo es. Pongo una flechica. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que se va a descomponer en H+, se va a disociar, perdonadme que no ponga el superíndice, ¿vale? Más Cl-. Esto es lo que va a ocurrir. Entonces, fijaos que he puesto una flecha completa. Entonces, ¿qué pasa al inicio? La caja de equilibrio. Al inicio me dice que la concentración es 0,1. ¿Vale? Que la concentración es 0,01. Lo dice aquí. Todo lo que escribo en esta caja de equilibrio es en molar. Recordarlo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la ley de acción de masa estaba en molar. Producto de los productos, tal, 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 todo ese lío. ¿Qué es lo que ocurre aquí al principio? Pues que estéis cero. Si estamos en el inicio, estéis cero y estéis cero. Ahora, ¿qué va a ocurrir? No le llamaré equilibrio, le voy a llamar final. Pues, si se ha ido totalmente al otro lado, lo que va a ocurrir aquí es que va a ser esto cero y aquí no hay duda. Esto va a ser 0,1 y esto va a ser 0,1. Permitidme que os diga
que aquí hay un 1 que omito, y aquí hay un 1 que omito, y aquí hay un 1 que omito. Pero lo pongo para que lo veáis. Luego, en verdad, aquí tendría que poner 1 por 0,1. Y ahí tendría que poner 1 por 0,1. Ojo al dato, porque hay algunos ácidos, por ejemplo, el ácido sulfúrico, que tiene 2 protones. Entonces, cuando escriba eso, en vez de ser tal cual, pondrá 2H más y SO4 menos. Entonces tendré que imputarlo aquí, pero no es el caso. ¿Vale? Entonces, una vez que tengo hecho esto, pues está claro. ¿Cuál es la concentración que tengo de, de este de aquí al final? ¿Cuál es la concentración de protones? ¿Cuál es la concentración de protones? ¿Nadie se atreve a decírmelo? Muchachos, ¿cuál es la concentración de protones? Decirme aunque sea no lo sé. Gente, hola, cuál es la concentración de protones, por favor? 0,2, ¿por qué? ¿De dónde te sacas el 0,2? ¿Por qué vas a sumarlo? Esto, lo que aquí dice es, debajo de cada uno escribo lo que hay de cada uno. ¿Cuánto hay de protones? 0,1. Sí, señora, ¿quién eres? Patricia, muchas gracias por contestar. 0,1, ¿vale? Está aquí. No sumar ni nada, porque, porque estoy refiriéndome solo a este. Y esto es una caja en donde cada oveja va con su pareja, ¿vale? Entonces lo que ocurre es que la concentración de protones es 0,1 molar. Y como resulta que además yo tengo que la definición de pH es perdón que esto me he equivocado, es el menos logaritmo. A ver, que la concentración de pH es el menos logaritmo, ay, ¿cómo me pongo aquí? Menos el logaritmo de la concentración de protones, pues la única cosa que tengo que hacer en este punto, una vez que sé cuál es la concentración de protones, pues decírselo a la máquina, que alguien lo vaya haciendo, menos logaritmo, pero vamos, que es bien fácil, menos logaritmo de 0,1. Eso, de toda la vida, es 1, ¿vale? pH 1. No tiene más misterio, no puede ser más fácil. Esto ya lo hicimos en la primera evaluación cuando resolvimos problemas de equilibrio, que en verdad aquí no son problemas de equilibrio, solamente un ojo. Comprobar que tiene lógica. Dijimos, o dice la teoría, que, por si me equivoco, ahora veréis por qué lo digo. ¿Tiene lógica? Sí. ¿Por qué digo que sí tiene lógica que el pH de un clorhídrico 0,1 molar sea 1? ¿Por qué es lógico que sea 1? A ver si me lo dice alguien, que no sea Patricia. Y si es Patricia, pues genial. ¿Por qué? Hostia, claro, porque soy un ácido. Porque soy un ácido y resulta que nos hemos inventado una regla que dice que si el pH es igual a 7, eso para nosotros es neutro. Que si el pH es igual, es mayor que 7, es que no lo quiero escribir ahí. Y todas las condiciones. Si es mayor que 7, es básico. Y si es menor que 7, es ácido. Pues no tenemos más que rascar, ¿vale? No tiene más historia. Es que es... Uy, qué fácil. Pues sí, es que no todas las cosas son difíciles. Si el pH es mayor que 7,
eso significa que es básico. Entonces, lo que no tendría lógica es que un ácido me saliese mayor que 7 y el pH menor que 7 es ácido. Entonces, tiene lógica que el pH de un acético me salga 1 y tanto, súper ácido. El pH del ácido que tenemos en el estómago es de ese orden de magnitud, pH 1, pH 2, ¿vale? Eso que cuando te da acidez un día que te pasa, te da con razón, ¿vale? Y si te da úlcera, pues más razón, ¿vale? Esta es nuestra regla, ¿vale? Eso es como la gente dice, 0 grados ni frío ni calor, hostia, pues eres del norte, porque 0 grados es frío, ¿vale? Entonces, neutro no es 0, neutro es 7. Básico mayor que 7, ácido menor que 7. ¿Vale? Esta es la situación. Y digo eso y lo comento porque fijaos que si este mismo problema, en vez de tratarse de ácido clorhídrico, yo hubiese propuesto sosa, el problema sería igual, ¿vale? Voy a hacerlo un poco más rápido, pero sería la misma situación. Voy a escribir ta, 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 ta. Voy a escribir Na más, prescindo de los acuosos para ir más rápido. Bueno, no es que si no aquí se puede confundir. Vale, tengo esta situación y demás. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues va a pasar lo mismo que antes. Pues partimos de la misma situación, que en vez de ser que al inicio el pH sea, la concentración sea 0,1 molar. Eso al inicio. ¿Qué va a pasar con esto? Pues va a pasar exactamente lo mismo, 0 y 0. ¿Qué va a pasar al final? De este va a haber 0, de este va a haber 0,1 y de este va a haber 0,1. Entonces, fijaos, aquí no tengo la concentración de protones, pero tengo una que es prima hermana. Tengo la concentración de OH y pregunto, ¿cuál es la concentración de OH al final? ¿Cuál es? ¿Cuál es, Patricia? 0,1, porque he puesto el mismo ejemplo. Si en vez de poner 0,1 aquí pusiese, voy a poner 0,01, para que no sean los dos ejercicios iguales, pues no sería la misma, pero sería la que viene debajo de ese 0,01, ¿sí o no? ¿Puedo calcular yo el pH con este valor? ¿Cuál es la respuesta? ¿Sí? ¿Cómo? Sí puedo, pero dime cómo. Porque, mira, la definición que yo tengo es esta, pero yo tengo otra, ¿no? Tengo una que es parecida a esta, ¿sí o no? ¿No tengo yo esta otra definición en los apuntes? pOH igual a menos logaritmo de la concentración de OH. ¿No tenéis eso en los apuntes? Los apuntes hay que leérselos, ¿vale? Porque si no, es un poco difícil. Tengo esto y tengo una tercera. Y hay una pizarra que yo subí y que no habéis mirado, y eso sí que está disponible, ¿vale? Que lo comprobamos en las prácticas. pH más pOH, quiero decir, si no ponéis un poco de vuestra parte, no vamos a ninguna parte, ¿de acuerdo? pH más pOH es igual a 14. Yo tengo estas tres, ¿vale? Entonces la respuesta, y no te hago padecer, es sí, pero antes tengo que hacer un camino intermedio.
Antes, la primera cosa lo que yo puedo hacer aquí es calcular el pOH menos logaritmo de la concentración de 0,01, ¿vale? Eso sale 2, ¿vale? Recordar que cuando lo hagáis con la calculadora tenéis que ponerle el menos delante. Bueno, depende de las calculadoras, ¿vale? Algunas te dejan escribir menos logaritmo, otras solo te dejan escribir logaritmo. Entonces luego tú tienes que acordarte de cambiarle el signo, ¿vale? Y por eso os decía, algunos alumnos hacen esto y me dicen el pH de la sosa 0,01 molar es 2. ¿Tiene eso lógica? ¿Tiene lógica que el pH de la base por antonomasia en un laboratorio de química sea 2? Por favor, no, no tiene lógica, porque, porque todavía no he calculado, porque eso no es el pH. Para calcular el pH tendré que decir 14 menos 2. O sea, tengo que aplicar esto que hay aquí, este combo de fórmulas, ¿vale? Por eso os decía que los problemas son como un poco idénticos. Entonces, el punto 1 son problemas de la primera evaluación. Calcula, es resolver problemas de equilibrio de estequiometría. Si tú me dices que esto es directo, tanto como había de aquí, ahora hay de aquí. Y si tú me dices que la definición de pH es esto y yo tengo este valor, pues la única cosa que tengo que hacer es meter el valor a la calculadora y dártelo. Ahora, ¿por qué tengo que estar pendiente, Cico? A esto de ojo tiene lógica, porque como muchas veces se explican los problemas de pH con un ácido, los de bases son iguales, pero ojo al dato, que tú con la base lo que obtienes es la concentración de OH en menos, y con eso lo que puedes calcular es el pOH. Entonces, primero tendrás que calcular el pOH y luego aplicar esto de aquí. Como esto vale 2 y en total vale 14, lo que he hecho ha sido 14 menos ese 2. Y ahora sí que tiene lógico, sí que tiene lógica. Tiene la más lógica del mundo. ¿Por qué? Porque cuando yo hago esta recta, esto me sale 12 y es muy lógico que una base, y más una base fuerte, su pH sea mayor que 7. ¿Vale? Entonces, en ese sentido quiero decir que la teoría, yo no soy de preguntar teoría, pero hay cosas de teoría que siquiera las tengo que tener unas chuletas a mano, porque si no, se me escapan estos detalles. Entonces, yo no tengo que, yo si estoy aprendiendo química, a lo mejor no me sé todavía la fórmula de pH, pero ¿quién me impide a mí tenerla en una chuleta? Entonces, de la unidad de trabajo 5, que tenéis la pizarra y que esta sí que tenéis acceso, porque lo estuvimos viendo con Ana en el laboratorio, ahí os he contado todo este negocio. Que lo suyo, para que estás, porque yo también, como le dije a la jefa de estudio, yo también quiero ir a esas reuniones a decir que yo trabajo mucho y la gente no ve mis materiales o no pregunta en el foro de dudas, ¿vale? Y yo, para poder hacer mi trabajo, necesito feedback, igual que necesito que alguien me conteste, porque si no, yo cojo y grabo esto y os lo subo. No hace falta que estemos en este enreo. Es decir, si muchos de vosotros ahora estáis tomando el sol, pues para eso yo grabo vídeos cortos que me viene mejor, editarlos y todo, y no pierdo el tiempo con esto, con algo que muchos de vosotros no habéis visto, que no es que me lo invente, que me lo ha dicho la plataforma, ¿vale? No lo habéis visto. Entonces, ¿qué he hecho yo? Yo lo que he hecho ha sido, me comprometo a hacer, porque os dije, soy un apóstol de la química, quiero que la gente sepa ciencia, ¿vale? Sin ciencia no hay progreso en el mundo este en que vivimos, pueden haber otras cosas, yo os hago estos resúmenes que también los podéis hacer vosotros, pero bueno, los hago yo y os los subo y los comparto. Coño, leerlo, porque aquí os he contado todo este enreo, que es un electrolito, que es un electrolito fuerte, qué pasa cuando es fuerte, que la reacción es completa, qué pasa cuando es débil, qué pasa cuando es fuerte, qué pasa cuando es débil. Veis que la sutileza es este doble flecha, que es importante conocer el tema 5 antes de empezar con las prácticas del tema 6, que hay que ir poco a poco. Que todo esto no es nuevo, que la constante es la constante de la que ya hablamos en la primera evaluación, solo que aquí se utilizan los equilibrios de aquí si es que hay equilibrio. Y por eso los débiles,
que sí hay equilibrio, permiten tener constante de equilibrio, como os he dicho hoy. ¿Vale? Ojo que, tal y como también de la teoría, es importante indicar el estado físico, porque ni los sólidos ni los líquidos puros entran en el valor de la constante. Y eso es importante, por ejemplo, en el tema de precipitación, que son las siguientes prácticas. ¿Vale? Entonces, el agua, como es un líquido, ¿veis? La quito de la constante, la meto aquí, digo, es como su valor está aquí, por eso lo llamo casus water, K del agua. ¿Vale? Y aquí tengo esas dos fórmulas que os acabo de contar, ¿vale? Que son, por otra parte, fórmulas que, salvo los que vengáis de otros itinerarios, son del instituto de la ESO. Esto se ve en cursos bien básicos. Y luego, otra cosa que es importante, que os lo explico, cómo se halla el pH de ácidos o bases débiles, que es lo que voy a hacer ahora, ¿vale? Pues, pues como son débiles, hay equilibrio, y si hay equilibrio, hay constante de equilibrio. Y si es un ácido, pues hemos dicho, oye, le vamos a llamar casu A, que le podremos llamar todo el rato casu C, pero bueno, vamos a ayudar a los estudiantes. Y cuando sea una base, la vamos a llamar casus B, por ser base, ¿vale? Que algunas veces tenemos que hacer, como dije en clase, la estrategia, sobre todo en el amoníaco, de poner aquí el agua para que aparezca el OH este, ¿vale? Y aquí te digo, esto es igualico, 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 igualico que los problemas de equilibrio. Y esto también tengo que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque lo voy a necesitar para la hidrólisis, para cuando haga sales, ¿vale? ¿Cómo le lleva a llamar? K, K de H, de hidrólisis. Si hay una sal, la constante que tienes que utilizar es esta, que sale de aquí. ¿Veis? Cuando hay este tipo, porque siempre tenemos las dos modalidades, que la sal sea del tipo vengo de un ácido fuerte y una base débil, o al contrario, ¿vale? Luego esto también lo comenté en clase, vamos a hablar de pares conjugados, porque utilizamos esta teoría, ¿vale? Y esto será muy importante que lo estudiéis antes de pasar a la otra cosa que estamos viendo, y que veáis que cuando trabajamos con sales, siempre la primera reacción es no equilibrio, es soy una sal, me disocio. Y una vez que estoy disociada, ¿vale? Aprovecho para explicar las dos que nos hacen falta para la siguiente explicación de problemas de pH, el pH de una sal. Pues dice, mira, si soy acetato de sodio, parece que vengo del acético, o sea, me compongo mis dos mitades. Esto lo expliqué en clase. La derecha siempre positiva, la izquierda negativa, ¿vale? El orden de escritura de las sales. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Que si pongo n moles, como la flecha es completa, de este hay n y n. No como Patricia antes ha dicho 2n. Lo ha dicho ella, y antes que Patricia lo he dicho yo, y lo han dicho muchas personas estudiando química, porque es como lo intuitivo. Pues no. ¿Eh? Hay n de este, y cuando me disocio hay n de este y n de este. Y me ocupo del que sea. Ahora, ¿veis que uno está como en rojo y otro en azul? Pues el que viene de fuerte, que es este, ¿de quién va a venir? Pues de la sosa, no reacciona. No reacciona con el agua. El que viene de este, del acético, como viene de un débil, es fuerte, sí reacciona, que es lo que os digo aquí. Siempre, cuando vengo de débil, ¿vale? Cuando vengo de débil, reacciono. Y cuando vengo de fuerte, no reacciono, ¿vale? Y como siempre os digo, hay como dos tipos. La sal que viene de base fuerte y ácido débil, y la sal que viene de base débil, que viene del amoníaco, y ácido fuerte. Luego, en este caso, este no va a reaccionar porque viene de fuerte, es débil, por esto que os he dicho aquí. Es un poco un galimatías de palabras, pero tampoco tanto. Si vienes de fuerte, pues eres débil. Si vienes como eso que dicen de padres feos, hijos guapos, pues una cosa parecida. Que no sea verdad, pero bueno, nos sirve como regla mnemotécnica. Entonces, este que viene de fuerte no reacciona,
pero el que viene de débil sí. Y eso es importante, ¿vale? Importante para poder entender otras cosas de las que llevamos entre manos, ¿vale? Entonces, un poco volviendo a lo que está. Cuando yo tengo una curva de valoración, voy a tener diferentes puntos críticos o comunes o como le queréis llamar, que se resuelven como un problema de los que tenemos de forma independiente y que seguramente tendréis en los cuestionarios. Por ejemplo, todas las curvas de valoración de fuerte con fuerte tienen un punto de inicio y como os decía aquí, y a lo mejor cobra ahora un poco más de sentido, si es un ácido, debes hallar el pH de ese ácido a esa concentración, como acabo de hacer. Y si es el caso contrario, exactamente lo mismo. Ojo con no olvidarnos de que con la base lo que calculamos es el pOH. ¿Vale? Ahora, para no daros muy mala vida, me voy a dejar esto para después. ¿Vale? En el punto de equivalencia, en el punto de equivalencia, en este caso, fuerte con fuerte, el pH es 7. Razón por la cual puedo tirar la mezcla de una volumetría de sosa con clorhídrico por la pileta, porque estoy tirando agua, como si estuviese tirando agua. ¿Vale? Esa es la situación. Ahora bien, es importante que veáis lo siguiente. Cuando la curva es de un ácido, curva de fuerte con débil o viceversa, por ejemplo, aquí os he puesto que el débil es el ácido y la fuerte la base, y se forma esta reacción, una sal y agua, ¿vale? La curva va a tener esta forma, como más atenuada, pero va a salir ácido al principio, va a ir subiendo y luego se va a estabilizar. ¿Veis? La segunda parte es común en los dos, ¿vale? Entonces, pues vamos a hacer el problema de hallar el pH de un electrolito débil. ¿Por qué? Porque en estas curvas el pH que hay al principio es ese. ¿Por qué? Pues ahora os lo voy a contar también, que era lo que estaba contando. Mirad, voy a hacer este problema, voy a hacer un receso porque tengo la voz un poco cansada, ¿vale? Y nos volvemos a conectar, ¿de acuerdo? Hacemos como un poco un descanso de 10 minutillos para que pueda ir yo al baño y todo eso, y vosotros también. Vale, pues mirad, ¿os parece? Y así pues no os saturo. Bueno, esta pizarra también la voy a compartir después, va a quedar un poco desordenada, pero como tenéis en el vídeo un poco el esquema, porque esta pizarra es un poco infinita. Entonces voy a poner aquí algo un poco para ponerle contexto, ¿vale? Hallar el pH de un ácido débil o base débil. O es que se hace parecido, pero cambiando las cosas, ¿vale? Cambiando los datos. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo tengo al principio ácido acético en el vaso? Yo tengo esta situación, la que teníais vosotros el otro día, por cierto, cuando poníais el vinagre. El analito fundamental era este. Pero a diferencia de lo que hemos visto antes, aquí tenemos un equilibrio de este tipo. ¿Vale? Esta es la situación. La escribimos el otro día varias veces y demás. Pero aquí hay equilibrio. Ojico al dato. ¿Vale? Aquí equilibrio. Para que nadie se despiste. Entonces, la primera cosa que tengo que hacer
¿vale? Ay, qué mala vida me da esto. Vale, pues tengo que hacer mi caja de equilibrio y siempre voy a tener la misma situación. Inicio, voy a llamarle aquí, voy a meterle una capa extra. Cambio y equilibrio. Aquí no hay final, aquí hay equilibrio. Entonces, fijaos, vamos a poner la misma situación que antes. Voy a suponer que tengo un ácido acético 0,1 molar. Todo lo que pongo aquí dentro no le pongo en las unidades porque ya os digo que tiene que ser en molar sí o sí. ¿Vale? ¿Cuánto va a haber al principio de este? Pues nada, cero. O sea, aún no ha pasado nada. De eso no hay nada. Ahora, el cambio, voy a poner esto aquí, para que recordéis que aunque yo hago los ejemplos con este, porque es un caso muy común, las estequiometrías pueden ser otras y tengo que respetarlas. Entonces, el cambio, os doy una pista, es según la estequiometría y asumimos que la reacción va de izquierda a derecha, ¿vale? Asumimos que la reacción va de izquierda a derecha. Entonces, lo que quiere decir es que, ¿qué va a pasar con los reactivos si van de izquierda a derecha? Que se gastan. ¿Qué va a pasar con los reactivos si van de izquierda, con los productos si voy de izquierda a derecha? ¿Qué va a pasar? Que alguien me conteste, por fin. Y así bebo agua. Ya habrá más. Luego, lo que se gasta, el signo va a ser un menos. ¿Acaso sé yo cuándo se gasta? No. Pues los matemáticos cuando no saben algo les clafan una X. En verdad esto es 1X. Quiero decir que si aquí pusiese 2, se gasta tanto como lo que aquí hay. ¿De acuerdo? Y dicho eso, ¿qué va a pasar con este? ¿Cuánto se va a formar? Más 1X. Sí, señor. Y del otro también. Más 1X. Entonces, la retaíla que siempre os digo. ¿Y qué va a pasar en el equilibrio? Pues el equilibrio es como la reacción global, el balance, ¿vale? En el equilibrio lo que va a ocurrir va a ser, bueno, voy a quitar esto porque si no me estorba. E de equilibrio. Pues como es la reacción global, lo que aquí va a ocurrir va a ser 0,1 menos, si queréis, voy a quitar ya el 1 para que yo creo que ya queda suficientemente claro. De ahí va a haber 0,1, de aquí va a haber X y de aquí va a haber X. ¿Vale? Entonces, lo que siempre yo le digo a mis estudiantes, cuando hay equilibrio, eso significa que aquí hay una constante de equilibrio. Y si el que está participando es un ácido, le llamamos caso A de ácido. Y en este caso, el dato que os lo tiene que dar el problema es 1,8 por 10 elevado a menos 5. Es ahí, por, no más. Esto es lo que la calculadora pone exponente, menos tal, ¿vale? 1,8 por 10 elevado a menos 5. Fijaos que el valor, con esto, con la primera evaluación, es muy bajo. Entonces eso quiere decir que este equilibrio, en verdad, está como más desplazado hacia la izquierda, ¿vale? Más desplazado hacia la izquierda que a la derecha, ¿vale? Como casi todos los ácidos débiles, que para eso son débiles, ¿vale? Y ahora digo, de la primera evaluación yo también aprendí una cosa, que la constante de equilibrio, le llamamos K sub C, le llamamos K sub C porque expresábamos la concentración como concentraciones molares. Y decíamos que la K sub C era igual al producto de los productos elevado a sus coeficientes estequiométricos dividido entre producto de los reactivos elevado a sus coeficientes estequiométricos. Entonces esto no me deja muy bien poner fracciones, pero la cosa sería así. Sería ¿cuánto hay del producto ácido acetato? Este de aquí. ¿Cuánto hay en el equilibrio? Venga, Patricia, que tú lo sabes. Díselo a estos, que están dormidos. ¿Cuánto hay de este compuesto en la fila del equilibrio? ¿Cuánto hay de este? Mira, mira bien.
X, hay X, X, sí señor. Y tengo que elevarlo a algo, no, porque es a 1, ¿sí o no? El coeficiente estequiométrico es 1, no hace falta ponerlo. Pero tengo que acordarme, porque eso era producto de los productos cuando hacíamos eso de A, B, C, D, ¿vale? Vale. Y tengo que multiplicar, pongo el asterisco para que no os confundáis, por el otro reactivo, por el otro producto. ¿Cuánto hay del otro producto de este de aquí? ¿Cuánto hay? X también, ¿vale? Y voy a poner así como un corchete para que lo distingamos, para poder poner la fracción, ¿vale? Eso tiene que ser dividido al producto de los reactivos, pero que en este caso nada más que hay uno. ¿Cuánto hay de reactivo? Virgen Santa, menos mal, que alguien me lo dice, por favor. 0,1 menos x, ¿vale? En definitiva, yo tengo x al cuadrado, voy a ponerle así, está dividido entre 0,1 menos x. Entonces, os dije en la primera evaluación y os digo ahora que siempre, siempre, siempre. O sea, esto nos llevaría, bueno, y ahora otra, antes de pasar a eso, yo sé cuánto vale K sub C, porque es un dato. Y siempre que el electrolito sea débil, va a ser un dato. Luego, yo este valor también lo sé. 1,8 por 10 elevado a menos 5. Igual a x cuadrado partido 0,1 menos x. Bueno, que nadie se asuste con la cosa algebraica. A ver si me deja la pizarra de lápiz escribir para que se vea un poco más claro. Bueno, no sé si más claro, pero como un poco con una escritura un poco menos enrevesadica que ese. Lo que ahí yo he escrito básicamente es que si yo tengo K sub C, solo tengo que tener paciencia, porque lleva como un retardo. Justamente lo que no tengo. Pero bueno, es para que lo veáis como estáis más acostumbrados. ¿Vale? Entonces, esto nos obligaría a pasar esto de aquí y multiplicarlo, K sub C por 0,1, K sub C por X cuadrado. Al final me saldría una ecuación de segundo grado que no tiene más complejidad. Esa raya de ahí no la queremos. ¿Vale? Entonces, eh, pero lo que os dije y tenéis también puesto en la teoría, ¿vale? Es lo siguiente. A ver, ¿me deja? Lo que os dije es lo siguiente. Siempre, siempre, siempre que la diferencia entre el valor de la concentración inicial, o sea, este, y el valor de la constante, o sea, este, sean 1000 unidades distintos, puedo realizar una aproximación que dice lo siguiente. Dice, mira, si la constante es 1000 veces diferente de C sub 0, de la concentración inicial, entonces, concentración inicial menos X es igual que concentración inicial. Genial, porque eso nos quita, nos simplifica mucho las cosas. ¿Y eso por qué es así? Pues también viene de la teoría, porque recordar que, lo que os he dicho aquí al principio, que una constante de equilibrio sea muy pequeña, menor que 1 o mucho menor que 1, significa que el equilibrio está desplazado hacia acá. Y si el equilibrio está desplazado hacia acá, lógicamente esta X va a ser muy pequeña porque se va a formar muy poco, ¿vale? Y eso justifica que si ese valor es tan pequeño, pues no merece la pena restárselo a este otro valor. Y eso, pues, en el 90 y tanto por ciento de los casos, es algo que nos va a suceder por el tipo de concentraciones que utilizamos y demás. Con lo cual, el problema se queda, simplemente habría que sacar la raíz cuadrada
desde el número este que voy a hacer, porque lo que habría que hacer sería decir, una vez que he simplificado, esto quedaría como 1,8 por 10 elevado en vez de poner el 10 voy a poner exponente menos 5 para que no se vea tan jaleoso, ¿vale? Exponente menos 5, ¿vale? Igual a x al cuadrado, ¿vale? Partido de 0,1. Entonces, en definitiva, el 0,1 este de aquí lo voy a pasar aquí multiplicando, con lo cual voy a tener 1,8 exponente menos, menos 6, ¿no? ¿Verdad? Si multiplico este para acá, 10 elevado a menos 1 por 10 elevado a menos 5, 10 elevado a menos 6. Y eso igual a x al cuadrado. Y para despejar un valor que está al cuadrado, lo que tengo que hacer es la raíz cuadrada. Pues le digo, bueno, yo no tengo aquí una calculadora, si alguien la tiene y me hace el favor, pues lo que yo voy a hacer aquí va a ser decir que x es igual, voy a poner así, a la raíz de este número. ¿Alguien me lo puede decir lo que sale? ¿Vale? Muchachos, 0, igual a 0,0013. ¿Vale? Recordad que esto es molar. Y recordar también esto otro, que yo sé quién es X. Fijaos, ¿veis este lazo que hago con la mano? X es como H. Entonces volvemos a la casilla de salida de lo que estábamos viendo antes. Resulta que yo sé que X, esto de aquí, es igual que la concentración de H más. Con lo cual, eso me permite calcular el pH, porque yo sé que el pH es el menos logaritmo de esa concentración. Lo escribo ya directamente, 0,013. Y ahora sí que alguien pues también tiene que hacerme este logaritmo, ¿vale? Ahora cuando hagamos el descanso, cojo una calculadora. ¿Vale? ¿Qué os sale? Gracias. Entonces, 2,88. Y siempre lo que os digo, preguntarme si es lo lógico. El pH sale 2, bueno, 2,89. Venga, pues el pH es igual a 2,89. Tiene toda la lógica del mundo, ¿vale? Fijaos, esto vamos a poner números redondos, 3, aprox 3, para que lo veáis más dimensionado. Fijaos, he usado, a casico hecho, que dicen en mi pueblo, la misma concentración inicial, ¿vale? Fijaos que da igual que hayan 50 mililitros que el océano Atlántico. La concentración de un clorhídrico 0,1 molar, mientras que no le añada nada, viene condicionada por su concentración, ¿vale? Y fijaos que para esa concentración 0,1 molar, aquí el pH me salía 1, un pH superácido, ¿vale? Superácido. Sin embargo, para la misma concentración, cuando es débil, coño, que para eso es débil, pues tiene que cumplir dos requisitos. Uno, que sea menor que 7, porque si no, no sería ácido. Pero desde luego, a igualdad de puntos, es menos ácido que el clorhídrico. Es decir, a igualdad de concentración. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se haría un problema semejante? Por eso os digo que en verdad conviene que, si fuese yo de vosotros, me estudiaría los de un tipo y los de otro, haría algunos para no confundirme, pero sobre todo tendría en cuenta que son problemas gemelos, porque si yo en vez de escribir esto
escribo lo que ocurriría para las bases, por ejemplo, un amoníaco, ¿vale? Voy a hacer como antes, hacerlo un poco más rápido, también la misma situación, ¿vale? Pues un amoníaco que va a dar esto en agua, NH4, recordáis que hacíamos esa estrategia, 4 más, acuoso, más OH. Por la peculiaridad de este ácido, de esta base, perdón, que no contiene en su molécula, que no pasa como la sosa, que en su molécula ya tiene el OH y lo suelta. Entonces aquí lo que solemos hacer es decirle, pues mira, voy a escribirte así para que se vea la teoría de Bronsted y Lowry que justifica esto, que también os lo escribí el otro día en la pizarra, ¿vale? H2O es OH y H más. Un OH y este OH y el H más es el que se viene aquí sobre un orbital que tiene libre el nitrógeno y le sube esta carga. Sumo NH3 más uno que vienes, 4, más la carga que traes contigo, aquí te escribo. Entonces, en la misma situación tendríamos esto. Al inicio 0,1, 0 y 0. Voy a irme directamente a, porque ya os digo que es gemelo, 0 y 0. Y me voy a ir directamente al equilibrio. En el equilibrio sería 0,1 menos x y luego, pues aquí 3/4 partes de lo mismo. X y x. Solo que en este caso, en el caso este de aquí, tengo que llevar mucho ojo porque siempre tengo que, en química las cosas no son difíciles, pero sí es verdad que hay que estar bien pendiente, ¿no? Eso del método científico, observación y tal, en nosotros es una cosa muy clara, porque es que nosotros somos químicos, somos empíricos, o sea, es lo que veo, creo, y lo demás, pues no sé, ¿vale? En este caso, tengo esta situación, chicos y chicas, que X es OH. Entonces yo tendré que hacer el combo que hemos hecho antes. Ojo, que primero tendré que hallar el pOH y luego el pH. Pero el procedimiento va a ser idéntico. ¿Por qué? Porque esto, por ser débil, solo por el hecho de ser débil, va a tener una constante. Y esa constante, pues vamos a llamarla K sub B para que nadie se confunda. Eres una base, pues K sub B. Y va a valer 1,8, que es casualidad, sé que me lo vais a decir, ¿vale? Pues lo digo yo ya, por 10 elevado a menos 5. La constante del ácido acético y del amoníaco es muy parecida, ¿vale? Pero bueno, en otras ocasiones saldrán otros números. Entonces, aquí va a ser la misma pepla. Al final voy a llegar al mismo sitio. Voy a tener que hacer el mismo desarrollo. K sub B es igual a producto de los productos. ¿Vale? Lo escribo rápido. K sub B es igual a X al cuadrado, como antes. Y digamos, spoiler que os hago, prácticamente en todas las disociaciones, siempre que tengamos muchas veces, o sea, el equilibrio difícil es el de la primera evaluación, que podían salir muchos tipos de reacciones, pero aquí casi todas van a ser de este tipo, de soy una cosa, me divido en dos partes, me disocio, me divorcio, me separo en dos trozos, ¿vale? Entonces, siempre va a ser eso. Y aquí, pues igual, 0,1 menos x. Y por la misma razón que antes, por la mismica, voy a poder hacer la aproximación y por tanto al final el valor de la x, ahorro pasos, si alguien se pierde, pues que luego me pregunte, va a ser la raíz cuadrada de k sub b por c inicial. Va a ser ese valor, ¿vale? Porque aquí va a haber otro paso en donde voy a decir que 0,1 menos x es aproximadamente 0,1, ¿vale? Porque cumple el requisito como antes y al final tengo esta situación. Luego x en este caso me va a dar parecido a lo que me daba antes, ¿vale? Ay, ¿cómo le doy para atrás? ¿Vale? Que era 0,0013, lo pongo, me va a dar parecido porque es prácticamente el mismo valor y estoy utilizando los mismos valores,
0,0013, pero ahora, gente que estáis escuchando, ahora la primera cosa que tengo que calcular es el pOH, ¿vale? Entonces, cuando yo calcule el pOH, a ver, 0,0013, y esto aquí abajo lo quito, no liemos. Ay, vale. Entonces, aquí lo que os digo, tengo que darme cuenta de esto. Este es el ojo fundamental, que aquí el 2,89, el 3, número redondo, ¿vale? Es pOH. Y el pH va a ser 14 menos 3, que sí es una respuesta lógica. Aviso, me pagáis una cerveza el que me ponga que una base tiene pH 3, ¿vale? Porque no puede tenerlo, porque es una base. ¿Vale? Y coño, estamos hablando de una recta, ¿vale? No una integral triple, ¿vale? Es una cosa relativamente sencilla. Entonces, chicos, vamos a hacer un receso de 10 minutillos, ¿vale? Y, y seguimos, termino de explicar la práctica. Y entonces os cuento un poco la estructura o como yo tengo planteado hacer las cosas. ¿Veis esto que os he hecho, que os he mostrado de esta unidad de trabajo? ¿Vale? Pues lo voy a compartir, ¿vale? Para que lo tengáis, que esto sería, le voy a cambiar de nombre, unidad de trabajo AQ de 6, ¿vale? SM, ¿de acuerdo? Entonces, tenéis esta y la otra, la del tema 5. De aquí a la evaluación voy a presentar de las otras unidades de trabajo, ¿vale? Unas pizarras similares. De lo que se trata es de que las uséis, ¿vale? De que las uséis y bueno, que me preguntéis dudas si tenéis y que incluso las podáis imprimir y tenerlas delante o haceros la vuestra propia, ¿vale? ¿Por qué? Porque la mayor parte de estos problemas es que yo dejo las chuletas, ¿vale? Pero tenéis que hacer el problema. Entonces, a mí no me importa que tengáis esto delante o que tengáis esto delante, ¿vale? Para resolver los problemas de ácidos, bases, reguladores. Pero lo importante es que con la chuleta delante seáis capaces de resolver el problema, ¿vale? Entonces, si queréis, dejamos el Meet abierto, silenciado y demás para no tener que volver a hacer la conexión y nos vemos ahí 10. Voy a parar en la grabación y luego recordarme